Internacional de las Bibliotecas y aquí nos reunimos en torno a un libro, en las ciudades invisibles. Esto lo han escrito, entre otros, estos señores que están aquí. Y quería comentaros que el acto de hoy es este acto es muy especial, porque gracias a este libro, Universo de Italo Calvino, es posible, porque nos ha servido para financiar todo lo que es el proyecto. Esto empieza porque José Carlos Carmona, que dice la gente que se mete en todos los charcos, le llega con una idea más que fantástica, fantasiosa, y dice que sí, que adelante. Pero no solo su interés, sino la colaboración desinteresada y muy generosa de estas personas que están aquí, que me vaya a permitir, que no me los he aprendido todavía todos de memoria. Y me tengo que poner las gafas también, perdón. Juan Manuel Ávila, José Carlos Carmona, Rafael Cruz, José Manuel Iges, Enrique García López Corchado y José Carlos Carmona. Antonio Castilla. José Manuel no está, no ha podido venir. Es José Manuel el que no está, sí, perdonadme. Y María José tampoco. Y María José, sí, los tenía aquí apuntados. Es que tenía un pequeño error, otro pequeño error. Decía Italo Calvino de sus ciudades invisibles: creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Y en este poema se han inspirado estas personas y las dos que no han venido para conmemorar el centenario de Italo Calvino. Las ciudades invisibles no deja de ser el texto más inspirador del escritor italiano, y no tenemos nada más que comprobarlo mirando lo que está haciendo el homenaje, ¿no? Tuvimos una acción escénica que se titula Tras las huellas de las ciudades invisibles. Una exposición, Las ciudades invisibles de Pedro Cano, que están en la Academia de Bellas Artes. Se clausurará el día 31 con un concierto expresamente creado para la ocasión también por Marco Mosquera en el Teatro Alameda. Teatro, pintura, música y literatura con las ciudades invisibles de estas personas. A mí me ha dado por pensar que las ciudades invisibles, más que invisibles, son infinitas, porque tiene una capacidad evocadora tal que no hay artista o creador que no se inspire en ellas, ¿no? Estos señores de aquí, junto con los dos que faltan, insisto, han insuflado vida en las ciudades imposibles que creó Italo Calvino. Nos han hecho visibles esas ciudades invisibles gracias a las historias que nos han contado que suceden en esas ciudades. Dice también Calvino que escribir es esconder algo para que sea descubierto en alguna manera. Y yo creo que estaremos deseando saber qué es lo que han escondido estas personas para que nosotros lo descubramos. Y os dejo con ello. Yo ya digo poco más. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy José Carlos Carmona, yo soy el presidente de la Orden Literaria William Shakespeare. Les voy a explicar lo que es la Orden Literaria. Nosotros damos un curso en la Universidad de Sevilla ya desde hace 27 años de creación literaria, y de ahí pues vimos que era importante tener una actividad de consecución después de que terminaran los cursos, y entonces organizamos esta especie de juego de rol donde escribimos un relato al mes. Somos muchos más de los que hay aquí, y hay mujeres. Ha sido una mala suerte que al final nada más que podamos venir nosotros, pero había muchas mujeres invitadas, algunas empezaron a escribir, algunas no pudieron terminar este libro en particular, porque este es nuestro cuarto libro de la Orden Literaria, y bueno, y al final en el libro quedó una, María José, pero ha habido una defunción en su familia este domingo y se ha tenido que ir a Madrid y no puede estar aquí con nosotros. Entonces, que no piensen que es un club de caballeros, porque se ha dicho estos señores varias veces, y es verdad, aquí hay mucha testosterona en esta mesa, y no es por gusto, vamos, de verdad no es por gusto. Pero
Pero bueno, yo en primer lugar quiero agradecerles que vengan, porque venir a una presentación de un libro es siempre una cosa difícil, rara, ¿no? Primero porque ustedes saben que a lo peor intentan sacarle la pasta, ¿no? Y entonces van a intentar venderle el libro o algo así, ¿no? Y luego porque no conocen el libro, no nos conocen a muchos de nosotros, no saben de qué va a ir la cosa, saben que estamos dentro del universo calvino y bueno, espero que eso sea su principal elemento de atracción. Las presentaciones de libros son siempre complicadísimas. Yo he tenido que presentar algunos libros y he tenido que asistir a presentaciones y siempre digo, ¿cómo se presenta un libro que la gente a la que no le puedes contar de qué va el libro? Porque si le cuentas de qué va el libro, pues ya no se lo va a leer, no le puede hacer spoilers, ¿no? Y siempre, de verdad, yo lo digo para los que organizan presentaciones de libros, dentro de poco tenemos la presentación del último libro de relato de Juan Manuel Ávila, que será ¿qué día? El 3 de noviembre. El 3 de noviembre en la Caja Rural, en allí, la Plaza de la Magdalena. En la Plaza de la Magdalena. Están invitados. Están invitados, exactamente. Y también, claro, siempre está el problema ese de cómo se habla de un libro sin contar, solamente con abstracciones. Si decimos, este libro está inspirado, tal, pero ustedes no tienen la masa en la mano, ¿no? No es lo mismo que si estuviéramos hablando de un libro que todos hubieran leído. Si ya han leído 100 años de soledad y nosotros nos pusiéramos a hablar aquí de esa obra, pues todo el mundo, sí o no, tal. Entonces, ustedes dialogarían con nosotros con nuestro discurso, pero sobre libros que no se han leído siempre es muy complicado hacer presentaciones y por eso me parece muy heroico que vengan, y les agradezco y les felicito y si les pudiera dar una chapita de héroe de la literatura, se la daría ahora cuando saliera, porque realmente es complicado, ¿no? Y lo digo también como persona que va a las presentaciones, digo, ¿de verdad voy a ir a esta presentación? Entonces va uno por amigo, por conocido, etcétera, yo se lo agradezco, pero también se están dando cuenta de que está habiendo demasiadas presentaciones de libros, ¿no? O sea que deberían hacerse, los libros deberían salir a la venta y luego hacerse tertulias, por ejemplo, sobre libros. Eso me parecería mucho mejor. Todo el mundo se ha leído el libro y entonces venimos y hacemos una tertulia, entonces ya los autores pueden comentar. Eso quizás sería más interesante, ¿no? Pero está viendo peligrosamente, y luego mucha gente dice, no asistió mucha gente a la presentación del libro y se sienten solos o abandonados, pero no es justo eso. Es que es una materia sobre la que no saben y van a ir a escuchar vaguedades porque no les podemos contar mucho más, porque si no les contamos... Aunque hoy lo que vamos a hacer es leer algunos de los textos, ¿no? Y yo creo que eso es importante. En particular, Enrique García López Corchado va a leer uno de sus textos y no sé si algún compañero más, por lo menos para que vean de qué va la cosa, ¿no? Y vean cuál es el estilo, pero claro, cada uno de nosotros tiene un estilo propio y tal. Quiero hablar así como presentación y luego paso la palabra a mis compañeras de este universo ítalo-calvino. Y bueno, y como más o menos ya ha quedado claro, Ana, que es la presentadora, es una mujer loca que de pronto se le ocurre en Sevilla, que no tiene nada que ver con Italia, ni con Italo Calvino, ni nada. Dicen que Italo Calvino vino un día. Entonces, si hiciéramos un homenaje a cada uno de las personas famosas que ha venido a ver aquí, pues bueno, a ver si hacemos homenaje a Obama, ¿no? Bueno, entonces, Ana hace mucho tiempo, o sea, es que ustedes, no sé, pero esto es casi 5 años, 4 o 5 años, Ana empezó a reunirse para ver si podíamos organizar eventos y actividades en torno a Italo Calvino y a su centenario, ¿no? que se ha celebrado, el centenario de su nacimiento, que se ha celebrado ahora en octubre. Y bueno, yo le ofrecí la posibilidad de hablar con mis compañeros de la Orden Literaria. Y la Orden Literaria, como les decía, pues nosotros escribimos un relato al mes. No es mucho, pero tampoco es poco. No crean que es fácil escribir un relato al mes. Y sobre todo si vas años tras años. Y mucha gente va cayendo, lo que demuestra que la literatura, como el arte en general, como muchísimas cosas, gana el que aguanta. Le digo como modelo para sus vidas, que aguanten en lo que estén, aguanten, porque al final aquí gana el que aguanta, ¿no? El que más tiempo está y más tiempo permanece está. Por ejemplo, ya tenemos hasta 74 relatos, se ha escrito alguno de los escritores de la Orden,
mes a mes, uno cada mes, durante 10, 12 años, ya van 74 relatos y los demás van a la zaga detrás, ¿no? Porque según van entrando, pues empiezan a escribir relatos, uno al mes, y es una fuente magnífica, primero de presión para escribir y luego, sobre todo, de hacer amigos, porque al final va entrando gente a la orden literaria y al final nos hacemos amigos. La orden literaria está abierta para gente que haya hecho el máster de escritura creativa de la Universidad de Sevilla o el curso de creación literaria. Lo digo porque luego tenemos unos códigos comunes, por ejemplo, todos amamos a Carver o a Lorrie Moore, y entonces esos códigos nos unen bastante, ¿no? Y yo estaba empeñado en que amáramos también a William Shakespeare, que para mí es el mejor escritor de la historia. Algunos quizás me conozcan también porque trabajo en Canal Sur Radio, y en Canal Sur Radio tengo una sección que se llama El Rincón de Shakespeare, donde cada semana hablo de alguna de sus obras y voy poniendo textos de su obra y las comentamos, porque me parece que no deberíamos olvidar nunca la maravilla que es William Shakespeare. Y William Shakespeare es como nuestro objetivo. De hecho, la orden literaria está organizada por grados. Para pasar cada uno de esos grados tienes que haber escrito 4 relatos o 5 relatos que te tienen que aprobar secretamente, una votación secreta, los otros miembros de la orden. Por eso es una orden, porque tiene un orden de prelación, de una jerarquía, y el último, cuando llegue, creo que hemos calculado como 25 años se necesita dentro de la orden. No es broma. No es broma, de verdad. Si van escribiendo un relato al mes, sin los veranos, sin incluir los veranos, cuando llegan a los 25 años consiguen tener el nivel, porque esto va por niveles de escritores, y aquí cada uno tiene, yo estoy en el nivel Kafka, creo, cada uno está por un nivel, y cuando llegan al final, pues llegan a tener el nivel William Shakespeare, que es como lo máximo, ¿no? Y bueno, entonces ellos pues sí se ofrecieron a participar en esta actividad, que a veces ustedes se imaginan, bueno, este es el libro, ¿no? Y aquí estamos en la presentación, pero todo esto ha sido mucho más abstracto, ¿no? Una señora loca ha dicho que por qué no hacemos un libro sobre Italo Calvino, sobre las ciudades. Leemos las ciudades es un coñazo de libro, ¿no? Y todo el mundo, venga, sí, vamos a hacer. Entonces, todo es muy abstracto, no parece real, ¿no? No parece real, ¿no? Y luego, cuando ya se materializa y estamos aquí en la presentación y está el libro, parece como que esto estuviera organizadísimo desde hace 4 años atrás, pero esto ha sido un quilombo. Esto es seres humanos, ya saben ustedes, con su propia humanidad, que es una humanidad muy defectuosa, tirando para adelante, y al final sale esto gracias a que Ana nos ha empujado. Ana ha hecho que esto y todas las otras actividades que se van a hacer funcionen. De hecho, esta semana ya la Orquesta Sinfónica Hispalense y el Coro de la Universidad de Sevilla están ensayando una obra que se llama Las ciudades invisibles, que creada por la presión de Ana, ¿no? Ana, o sea, pero cuando termine todo esto, la obra de Italo Calvino se habrá difundido y se habrá además convertido en distintos brazos artísticos, pintura, o sea, porque ha habido exposiciones, y además una obra musical. Es que han hecho una obra musical maravillosa, que les animo a que vengan a ver. Este concierto será el martes 31, porque el miércoles es fiesta, el miércoles día 1 de noviembre es fiesta, no, pues el martes 31 a las 8 de la tarde en el Teatro Alameda. Y les animo a que vengan porque ahora estamos haciendo algo, Ana, te lo digo a ti, ¿no? Estamos haciendo algo que no existía, ¿no? Y tampoco existía este libro ni estos relatos, ¿no? Pero algo que no existía y que ahora todo el mundo hay allí, 60 personas cantando textos de Italo Calvino con una música nueva, de verdad, realmente una música preciosa y nueva. Algo que tú la escuchas y dices, esto no me suena ni a este ni al otro, ni una cosa bastante magnífica del compositor Marco Mosquera, con orquesta, con coros, con 4 solistas. Y todo esto lo has hecho tú, Ana. Te lo digo en serio, porque si no llega a ser por tu locura y porque te pone y te empeña y tal, y luego te vas encontrando locos por el camino. Claro, todos los que estamos a tu alrededor somos también locos, que vamos enganchándonos al proyecto, pero al final has creado. O sea, que no sé si tú, aparte de las introducciones, has creado algo para esto, pero que sepa que lo has creado todo, que tú eres la que has creado todo esto, la impulsora. Eres como la productora de una película, ¿no? Que luego le dan los premios al director, ¿no?
¿no? Pero el director ha sido buscado por el productor. El productor ha dicho, vamos a hacer esto porque tengo una idea y tal, pero elige los protagonistas o elige el director, elige el guión, elige al escritor, elige muchas cosas y al final la película la hacen todos, menos el productor, pero realmente la obra es del productor y de verdad te agradecemos que nos haya llevado hasta este punto y yo creo que Sevilla debe agradecerte que a ti, a la asociación cultural a la que tú representas, haya llevado todo esto hasta este puerto y estemos aquí materializando cosas que al principio eran todas muy abstractas, imaginaros, ¿no? Oye, que quiere hacer una obra, una composición para coro, orquesta y tal, y se le pide a un compositor, bueno, es que ahora estoy en Ecuador, estaba de viaje, y entonces se puso a componerla durante el verano en Ecuador, y todo. Luego las partituras se pasan, luego nos reunimos, y luego empieza a sonar, y cuando está sonando todo, y cuando vean el concierto, verán una materialización de las ideas de Ana y del proyecto este de El Universo Italo Calvino en Sevilla, que debería haberse llamado, porque hemos conseguido hacer todo esto. Entonces, bueno, y una materialización que es muy palpable es este libro que tenemos en la mano y que le agradezco que hayan venido a ver la presentación. Entonces, vamos a ir comentando los que estamos aquí por más o menos el orden propio del índice y le voy a dar la palabra a Juan Manuel Ávila, que ha escrito varios relatos y que tiene alguna anécdota editorial que contarnos. Bueno, la anécdota editorial creo que está en una fe de ratas y eso, pero en cualquier caso yo también me uno a la felicitación de Ana Bravo y a su trabajo y a todos los que la rodean y han ayudado a que esta idea de locos y locas pues salga a la luz. Bueno, después de esos agradecimientos que ya tenía comentado y como lo ha comentado él, voy a hacer una breve introducción y luego voy a leer uno de los relatos y para que ya quede constancia de que es el que yo he escrito, pues va a ser el que voy a leer y no mi amigo Antonio Castilla, que no sé si estaba contento porque le hubieran adjudicado el mío o estaba un poquito descontento. Bueno, no es Italo Calvino un autor de lectura fácil. Al menos así me lo parece, pero el periodista y escritor de origen cubano al que homenajeamos en este libro coral sí resulta inspirador cuando logras adentrarte en su peculiar universo. Gracias a su manera de narrar y de plasmar ese mundo fantástico y alegórico de las ciudades invisibles, pude encontrar la percha precisa para idear los 3 relatos breves que se ven publicados en esta obra conjunta, escrita con mimo y esmero por miembros de la orden literaria William Shakespeare, a la que pertenezco desde hace 9 años. Yo soy de los que sí ha tenido más constancia en eso, porque creo que aprendo de la gente que tengo al lado. Yo vengo del mundo del periodismo, he llegado a la literatura a través de él. Recuerdo también, quizá fuera la primera clase a la que asistí de José Carlos Carmona, que me dio a conocer que Saramago empezó a escribir, creo que con 58. Con 58, yo tenía entonces 53 y dije, bueno, todavía estoy a tiempo. De llegar primero. Bueno, sin más, voy a leerle Romance improbable en Improvia. Romance improbable en Improvia. La fluvial Improvia, como la marítima Duópolis, no aparecen en el listado de ciudades invisibles. Quizás fueran descartes de última hora de don Italo o simplemente que el señor Calvino las dejó aparcadas para perfilarlas mejor en una segunda edición que nunca llegó a concretarse. Ahora viene una cita también de Las ciudades y el deseo que dice así: la ciudad se te aparece como un todo en el que ningún deseo se pierde y del que tú formas parte. Y como ella goza de todo lo que tú no gozas, no te queda sino habitar ese deseo y contentarte. Tal poder que a veces dicen maligno, a veces benigno, tiene Anastasia, ciudad engañadora, y crees que gozas por toda Anastasia cuando solo eres su esclavo. Y ahora va el relato que yo he hecho. De Improvia se podían decir muchas cosas gratas, pero todas relacionadas con un pasado tan esplendoroso como marchito era su presente. Nunca fueron la modestia, el recato y la limpieza virtudes que adornaran de común a los improvios, habitantes de esa villa ribereña de Río Grande y navegable, amurallada solo en uno de sus márgenes.
¿Y fue Improvia donde conoció usted a la joven Anastasia?, preguntó el imberbe Isidoro. Sí, Anastasia era natural de la costera y cercana Duópolis, le aclaró el maestro Leandro. Vino a Improvia a cursar Bellas Artes, estudiaba poco, por eso supe de ella. Le gustaba más el arte improvisado que destilaban sus acreditadas y numerosas tabernas, que los conocimientos que se desgranaban en las aulas. En un popular templo del Mosto que yo frecuentaba me la crucé por primera vez. Hablaba bajito y reía a carcajadas. Fue fácil prendarse de sus inmaculados ojos azules. Pero maestro, si entonces ya era ciego, ¿cómo pudo enamorarse de una mirada? Su voz y su peculiar forma de reírse te daban pistas. Es cuestión de escuchar con atención, guiarse por las palabras de aquellos que saben mirar, apreciar los detalles y abusar el oído para discernir quién dice la verdad y quién la disfraza o la maquilla. 32 años de invidencia dan para desarrollar un sexto sentido. La irreversible ceguera de Leandro tenía otras ventajas añadidas. Sus ojos no habían sido testigos de la degradación paulatina de Improvia, de cómo había ido perdiendo parte de su sello con el discurrir del tiempo, de cómo lo moderno lo había despersonalizado. Sus estilizadas torres y encaladas espadañas ya no dominaban el horizonte, muros y edificios más altos, pero sin gracia la dibujaban desde lejos. Sus plazas céntricas ahora parecían frías y desangeladas, no más caía la noche. Sus casas de vecinos habían mutado en nichos de apartamentos de rotación diaria, donde nadie conocía a nadie. En la memoria visual de Leandro pervive otra Improvia, esa donde los niños y niñas daban hilo a sus cometas e ilusiones, jugando libres sin artilugios con pilas en calles y descampados, donde el peligro no habitaba en las aceras, más allá de la posibilidad remota de ser diana de un pelotazo o una pedrada perdida. Y disculpe mi curiosidad, inquirió Isidoro, mirando fijamente los ojos inexpresivos del maestro. ¿Cómo logró conquistar a una joven tan deseable? A base de sutileza. Anastasia, como te habrían contado, de joven era hermosa y como a toda mujer joven que es consciente de su belleza, le gusta que se lo reconozcan y lo pregonen. Es además de esas mujeres que aprecian más la galantería, la caricia con palabras del hombre maduro que el impulso previsible, atropellado y a veces safio del joven. Supongo que mi dialéctica heredada de mercaderes y comerciantes también pudo influir en el logro. Tomo nota, maestro, y ahora permítame la impertinencia. ¿Por qué se acabó yendo de su lado? Porque Improvia, pese a sus virtudes, carece de mar y la mirada de Anastasia necesita reflejarse en él para conservar su intensidad azulada. No obstante, ella permaneció aquí 3 años, mantuvo la ilusión de pasear por la ciudad mientras ésta seguía teniendo rincones por descubrir. Le atraía el bullicio de sus calles y especialmente esa manera de hablar chillona y embaucadora de los improvios que tanto le cautivaba. Leandro era solo un hilo más que vinculaba a la chica de mirada azul con Improvia. Esta urbe engañadora, como aquella otra vieja ciudad desaparecida bajo las aguas, hoy resulta retratada por el tránsito de maletas y por artefactos recargables adosados a personas que siempre van con prisa. Y ese hilo con el galán maduro y ciego se deshizo con el tiempo. No fue una ruptura brusca y tampoco hubo lugar a otras ataduras sentimentales que crearan nuevos lazos entre Anastasia y esa villa ribereña de Río Grande, navegable, amurallada solo en uno de los márgenes, en la que ella inició unos estudios de bellas artes que nunca llegó a terminar. Muchas gracias. Como ven, o como ya se han podido imaginar, el libro de la ciudad invisible de Italo Calvino plantea a Marco Polo hablando con el Gran Khan y mintiéndole a veces sobre ciudades en las que ha estado y que se está inventando, ¿no? Nunca ha estado en esas ciudades. En algunas puede ser que sí, pero en muchas no. Y estas ciudades tienen nombre de mujer. Muchas de estas ciudades tienen nombre de mujer. Entonces, le va contando cómo son las ciudades. Por eso, esta bonita portada donde se ve cómo las ciudades se están construyendo, pero no hay nada construido, ¿no? Nosotros, como están viendo, la estamos rellenando de personajes y de historias. Y de hecho, algunas de las historias, por eso van a ver que tiene una serie un sentido oriental, ¿no? Porque, claro,
nos imaginamos a veces a Marco Polo contándole al Gran Khan cómo era esa ciudad o qué es lo que pasaba. Bueno, una vez que le ha contado cómo es la ciudad, nosotros contamos qué es lo que pasaba. Vale, es el turno ahora de Antonio Castilla, Sí. que también... Hola, buenas tardes. José Carlos ha hablado de locura, y locura fue en la orden el repartirnos elegir las ciudades. Yo había leído hacía tiempo el libro de las ciudades invisibles, tuve que releerlo, pero al releer siempre encuentra rincones que pasa con cualquier libro, me pasa a mí personalmente con cualquier libro, rincones que antes lo veía de otra forma o rincones que te habían pasado desapercibidos. Y en este sentido me ocurrió exactamente igual con el libro de Calvino, si cabe aún más, porque para mí es un libro poético, un libro lleno de una metáfora continuada, pues son metáforas puras, a mi juicio, y que pueden ser atemporales o con un aire oriental, como decía José Carlos, pero si te abstraes un poco, atemporales, sin lengua, la puedes ubicar donde quieras. Después de releerlo, pues me tuve que situar pues qué dos ciudades cogía y qué hacía con esas dos ciudades, ¿no? Yo aproveché ese andamiaje de ciudades que dejaba Calvino, y ahí pues enclavé los personajes y enclavé las historias. O sea, primero tuve que ver qué dos ciudades me estaban seduciendo más y a partir de ahí construir la historia. Mis relatos son bastante largos, los dos primeros son míos, el tercero es el que sale con mi nombre, es el de Juanma. Os voy a leer la sinopsis que veréis delante de cada relato para intentar no hacer spoilers. La primera ciudad es Teodora, y ahí escribo el relato que se titula El Pacto Odisea. Este relato evoca la ciudad de Teodora, que está incluida en las ciudades escondidas. Teodora tiene la necesidad de destruir todo lo concerniente al mundo de la naturaleza, de tal forma que solo lo humano prevalezca. Pero estas actitudes siempre traen un efecto no deseado. Me paro aquí un inciso. Esto lo tenemos tan en boga hoy día, con todo lo que está ocurriendo a nivel climático y demás, pues me sedujo la idea, ¿no? El Pacto Odisea trata de un grupo de hombres y mujeres que pretenden devolver a Teodora el equilibrio de la naturaleza y, por tanto, la convivencia entre humanos y el resto de las especies vegetales y animales. Pero eso no es siempre fácil mientras siga habiendo personas que piensan que solo importan los hombres y los dioses. El segundo relato se titula El libro secreto de los secretos, y este texto hace referencia a la ciudad de Sofronia, perteneciente a las ciudades invisibles. Sofronia se compone de dos medias ciudades, una inamovible, la que tiene un ferial de diversión continua, y otra que es de piedras, mármoles y cementos, que tiene carácter provisorios, y cuando el tiempo previsto se acaba, las desmontan y se la llevan a otro lugar, hasta que al cabo del tiempo vuelven esas mismas piedras y Sofronia vuelve a tener sus dos mitades. Nada más que, porque no las recordaba, nada más que leer Sofronia, no sé por qué me vino Sevilla y lo que es la feria. Lo que ocurre que aquí es todo lo contrario, ¿no? El libro secreto de los secretos trata de los avatares que sufre un joven plagado de inseguridades que llega de tierras lejanas para trabajar desde la ciudad interina. Pero esta ya no está, se la llevaron. El joven migrante se ve abocado a sobrevivir en el ferial, circunstancia que provocará una profunda transformación en su vida. Esos son los dos relatos con los que contribuye. Y para terminar, decir que, bueno, apuntar un poco más a lo que ha dicho José Carlos, referente a la orden literaria William Shakespeare, que no solo nos reunimos una vez al mes y leemos el relato y después hay una votación secreta. Previa a la votación secreta, nosotros leemos cada uno el relato y os aseguro que nos damos muchísima caña. O sea que el rigor, el autofiltro que nos ponemos es bastante considerable. Nada más y espero que disfrutéis de la lectura. Muchas gracias. Bien, es el turno ahora de Rafael Cruz Contarini. Hola.
Bueno, yo me gustaría aportar algunas cosas sobre el libro, sobre mi experiencia en la escritura y, aparte de lo que se ha dicho, pienso que, antes lo hablaba con Carolina, ¿verdad?, que una cosa es viajar, ya que hablamos de ciudades, una cosa es viajar como turista y otra cosa es viajar como viajero, ¿verdad? Sin prisas, observando los espacios, viendo, deteniéndote, no mirando el reloj. Y este libro, estas historias nos invitan a contemplar esas ciudades de esa manera. Yo cuando era más joven, que también viajaba, siempre le decía a quien me acompañaba, le decía, viajar es bueno. Y eso te das cuenta cuando realmente lo haces, cuando nos vamos más allá del Guadalquivir y cuando vemos otras culturas, vemos otras ciudades, esas arquitecturas diferentes. Y esto es lo que nos hace un poco reflexionar cuando leemos La ciudad invisible de Calvino. Y leyendo el libro, paradójicamente, el adjetivo invisible es cierto que se nos aparece cuando ciudad tras ciudad pues vemos que hay un aspecto humano, ¿no? Porque el Calvino, digamos, estructura el libro en base a facetas humanas. Habla de nostalgia, de memoria, de deseo, de intercambios, de la muerte. Pero claro, es cuando superponemos todos estos elementos, digámoslo así, las ciudades ya no son tan invisibles. Se convierte en una ciudad reconocible, donde nos reconocemos y donde nos reconocemos como condición humana. Entonces yo creo que ese efecto, que al final, cuando terminamos de leerlo, nos damos cuenta que en realidad es lenguaje poético, pero con un fondo de esa condición humana en la que tú mismo te reconoces y sobre todo cuando piensas en tus viajes, en los viajes que has hecho a distintas ciudades con esas diferentes, ya digo, arquitecturas, espacios, costumbres, gente, y es donde ves realmente lo que has ganado y lo que has aprendido viajando, en este caso, ¿verdad? El libro está lleno hay algunas frases como que la mentira no está en las palabras, sino que está en las cosas, y algunas más. Con lo cual recomiendo esta lectura y después lo que hemos hecho, como se ha dicho, como ha dicho antes José Carlos, es, trasladar como escritores nuestra experiencia, nuestra imaginación o nuestras historias a estas ciudades que también de alguna manera también hemos inventado. Me gustaría también hablar, ya que se ha hablado de la Orden, que es un grupo donde me he sentido acompañado, donde me he sentido alguien que ha aprendido, que ha crecido como alguien que le gusta escribir, porque no se trata solamente como cuando tenemos un club de lectura, ¿no? Que lo que hacemos es comentar, sino que hay un elemento de crítica positiva, de ánimos, de constancia, que nos hace de esa manera ser mejores y sobre todo, evidentemente, yo siempre digo que para escribir y para avanzar en la escritura es necesario y fundamental leer. O sea, es como una dualidad, escritor-lector. Sobre los relatos en sí mismo, o sobre mis relatos, en este caso son dos que he escrito para este libro, también digamos que
los protagonistas, el viajero, en ambos relatos es un trasunto del viajero de Calvino. Y que en ambos relatos las historias ocurren en Oriente y que también las ciudades que aparecen también son inventadas y que en ambos también están presentes los elementos arquitectónicos y también están presentes sobre todo los sueños como protagonistas y que en ambos casos el viajero al final acaba llegando a una ciudad. En el primero de ellos, titulado El deseo de un hombre habita en el aleteo de una mosca, está referido a las ciudades y el deseo. En este caso, el viajero transita por 3 ciudades, que yo las he llamado Rumeria, Rodiria y Sumeria, creo que son ahora mismo. Y 3 ciudades que se corresponden con 3 lugares, con 3 momentos del viajero y con 3 mujeres, evocando a Helena de Troya, a Sheresade y a Penélope. La primera como deseo carnal, la segunda como ese deseo de contar historias, donde el viajero, después os leeré un texto de uno de esos cuentos que ella, en este caso no se llama Sheresade, sino se llama Omei, le cuenta a ese viajero cuando de niño ella le contaba esas historias. Y la tercera, ese deseo de formar familia cuando ya el viajero ha acabado su trayecto y es otro que del que empezó. Y el segundo relato también su protagonista es el sueño, porque está basado en los apartados de las ciudades, los trueques y los intercambios. En este caso se trata de un viajero que tiene un sueño, pero ese sueño se convierte como en realidad, pero en una realidad inversa. Él llega por casualidad a una estación, se queda en esa ciudad y se da cuenta de que esa ciudad es reconocible por él. Reconocible porque es la ciudad de su infancia. Lo que ocurre que no es la misma ciudad. No es la misma ciudad, es otra. Y ya no voy a contar más porque no quiero... Pero bueno, he dado estas pinceladas como para incitaros a que podáis leerlas, ¿verdad? Y ya voy a terminar con una de las historias que Omei le contaba al viajero, o le contó al viajero en ese momento. No una historia que le contó cuando era niño, sino que en ese momento, bueno, si lo leéis os dais cuenta que hablaba de la justicia. Y la historia que le cuenta ella al viajero es la siguiente. ¿Qué página es? Es la página 105. Digo, por si ellos tienen el libro. Sí, 105, sí. Tengo tiempo, ¿no? Vale. Dice, fue entonces cuando al oído comenzó a contarle una historia sobre la justicia. A unas cuantas leguas de la ciudad de Candún se encontraba el ministro del agua visitando un pantano que iba a inaugurar. El pantano se hallaba a medio llenar, porque era época de sequía. Un grupo de agricultores se acercó a la comitiva y con cierta dificultad lograron acercarse hasta el ministro con pancartas y carteles. Al verlos, el ministro pidió que los dejaran pasar al área restringida de seguridad para hablar con ellos y escuchar sus demandas. Entre los manifestantes estaba el portavoz acompañado de su hijo, de unos 8 años de edad, que portaba una pequeña cantimplora en la mano. A ver, decidme, ¿qué queréis? ¿Por qué protestáis? En nombre de todos mis compañeros y paisanos, me dirijo a usted para pedirle que parte del agua de este pantano, que está pagado con nuestros impuestos, pueda regar nuestros campos de labranza que permanecen secos desde el último otoño, dijo el portavoz. El ministro, dirigiéndose al delegado de zona, le preguntó por qué aquellos hombres no recibían agua de aquel pantano. Señor,
El agua está reservada para las zonas elevadas de la comarca. Son los vecinos que pagan las cuotas más altas. No habría agua para todos si regáramos esos campos con esa sequía que nos está asolando. El ministro se dirigió al portavoz y le dijo: ¿habéis escuchado lo que el subdirector de riego ha dicho? Señor, creo que es injusta esa medida, dijo el portavoz elevando la voz y con un tono de indignación. El niño, que estaba mirando a su padre, se asustó porque lo vio enfadarse y él nunca había visto a su padre tan enfadado. Ya habéis oído, dijo el ministro, por ahora es lo que hay y se adoptarán nuevas medidas cuando las nubes vuelvan a descargar. Los manifestantes comenzaron a gritar consignas de protesta mientras la policía se acercó para desalojarlos. En ese momento, el niño abrió la cantimplora y del pantano emergió un haz de agua que fue a parar al recipiente que absorbió por completo toda el agua del pantano. El ministro y el resto de los presentes quedaron atónitos ante lo que habían contemplado y el delegado ordenó a la policía que requisaran aquella cantimplora. El jefe del comando se la arrebató al niño y del interior se oyó una voz que decía: «Solo de las manos que aquí me trajeron saldré si así me lo pide su dueño». Por mucho que el policía agitaba la cantimplora, no lograba que saliera ni una gota de agua, así que como nadie había cometido delito alguno, según las leyes de la comarca, la cantimplora retornó a las manos del niño. Después miró al padre y le dijo: ya podemos irnos, papá, pero no vuelvas a enfadarte más, por favor. Bueno, esta es la historia que la protagonista del relato le cuenta, una de ellas, porque hay otra, y en principio esto es lo que quería comentaros, animaros a que leáis este libro y a que viajéis como viajeros, no solo como turistas, y que descubráis espacios en ciudades maravillosas, en ciudades con canales, en ciudades con rascacielos, en ciudades con cúpulas, con esos espacios, con esos catedrales y esos artesonados que no solamente los tenemos a nuestro alrededor, sino que están en los confines de otros mundos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Además, Rafael acaba de llegar de Nueva York. Ha estado un mes allí investigando y tomando nota para nuevos relatos y nuevos textos. Y le pasamos la voz a Enrique García López Corchado, que también nos va a leer nos va a comentar algo y nos va a leer un texto suyo. Enrique. Bueno, la voz sí me llega, porque les advierto que acabo de pasar un catarro importante y no sé si voy a tener que interrumpir mi intervención con un ataque inopinado de tos o algo. Bueno, me tomaré un caramelo, un vaso de agua, lo que sea. Bueno, yo por vocación y por profesión siempre he tenido más facilidad para escribir que para hablar. Y tampoco tengo demasiada capacidad de improvisación. Por eso mi intención, como ha comentado José Carlos, era en principio leer uno de mis textos, pero bueno, para compensar la ausencia de otros compañeros, pues al final he decidido leeros unas palabras, pero no aburriros demasiado. No descubro nada afirmando que Las ciudades invisibles es una novela para interpretar en clave poética. Lo dice el propio Italo Calvino, Italo, nunca he sabido muy bien cómo se pronuncia, yo diré Italo, que es como lo he pronunciado siempre. Lo dice en la nota preliminar que introduce la mayoría de las ediciones. En realidad es una conferencia que pronunció en 1983. El libro, explica el autor, nació lentamente, con intervalos a veces largos, como poemas que fui escribiendo, según las más diversas inspiraciones. Pero la interpretación de estos poemas se dificulta bastante si para hacerlo tenemos que aplicar además las matemáticas. También lo dice Italo Calvino cuando en esa nota preliminar califica su libro como poliédrico y simétrico. No en vano, Las ciudades invisibles es quizá la obra más representativa de su época combinatoria, que fruto de los contactos que tuvo con un grupo francés de experimentación literaria,
llamada Oulipo. Si no me equivoco, después va a haber una conferencia también que va a profundizar más en el tema, pero bueno, yo voy a hacer solamente unos apuntes, espero no fastidiar demasiado, ¿no? Oulipo era un grupo de creadores que proponía un método de escritura basado en conceptos matemáticos, como los algoritmos y la geometría, y que en síntesis consistía en utilizar diferentes combinaciones de elementos para dar origen potencial a innumerables acontecimientos. Desde luego, esta extraña combinación de matemática y literatura ya ha sido analizada por los estudiosos de Italo Calvino, y de hecho existe una curiosa edición argentina que contiene una presentación donde se indaga sobre la relación entre estas dos disciplinas tan dispares. La presentación del libro de las ciudades invisibles consiste en un trabajo previamente publicado por un tal Miguel Alberti, que no sé quién es. Yo sé que publicó este trabajo en la revista Suma, que es una revista creada precisamente por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Y pretende mostrar, cito textualmente, cómo gracias a esas ideas matemáticas presentes en el texto logramos representarnos mentalmente las ciudades. Fin de la cita. De todo esto, si hubiera estado aquí José Manuel Iges, que es matemático, pues nos hubiera dado una perspectiva bastante interesante, pero en fin, hoy no podemos contar con su presencia. Yo en matemáticas, pues la verdad es que no ando muy versado, y confieso que me cuesta alcanzar a comprender esa pretendida relación entre las matemáticas y la literatura, pero la verdad es que me parece evidente que en las 5 ciudades semánticas, que son en las que he inspirado mis relatos, Italo Calvino utiliza magistralmente la paradoja como recurso estilístico y estético, aportando una enorme fuerza expresiva a los textos y escenarios urbanos que recrea. Y no podemos olvidar que la paradoja es un concepto que se aplica mucho en matemáticas. Desde luego, mi participación en el libro que os presentamos no tiene ninguna relación con las matemáticas, pero sí he procurado respetar cierta simetría o paralelismo con la obra de Italo Calvino. Son 5 relatos muy breves, ambientados correlativamente en cada una de esas 5 ciudades semánticas que el autor reunió en la serie titulada Las ciudades y el nombre: Aglaura, Leandra, Pirra, Clarisa e Irene. Mi método creativo ha consistido en formularme una pregunta sencilla, aunque quizá un poco pretenciosa. ¿Qué le hubiera gustado a Italo Calvino que yo escribiera sobre esas ciudades semánticas? De hecho, en uno de los relatos abordo este planteamiento entablando un escueto diálogo con el escritor. Como ya he comentado antes y ha anunciado José Carlos, pues había pensado que la mejor manera de que se comprendiera esta idea pues es leyendo uno de los relatos. Son 10 o 12 páginas solamente. No os asustéis, es una broma. es una página solamente. Se llama Irene el relato, como la ciudad correlativa de Italo Calvino. Es la última ciudad de la serie. Para quien tenga el libro delante, está en la página 118. No voy a hacerlo ahora porque sería quizás extenderme demasiado y prolongar demasiado el acto, pero yo sugiero que antes de leer cada uno de mis textos se leyera antes el correlativo de Italo Calvino, que yo creo que se puede comprender mejor un poco la idea que pretendo transmitir, ¿no? Cuál es la intención de cada texto. Bueno, leo. Abajo en el valle centellean las luces de Irene, y hasta aquí arriba el viento transporta el bullicio de la gran ciudad. Cornetas militares o tambores de fiesta, fragor de metralla o estallido de petardos. Como los caminos se pierden en el bosque, no es posible llegar a Irene desde la meseta. Nos enseñan que la quinta ciudad semántica de la antigüedad es una para el que pasa sin entrar y otra para el que está preso en ella y no sale. Una a la que se llega la primera vez, otra la que se deja para no volver. Pero cuesta creer que sea cierto. Todos en la meseta anhelamos desvelar esas paradojas, aunque no se conoce a nadie que lo haya conseguido. Ni siquiera Marco Polo, el viajero que utilizaba frases insondables para describirle al emperador de los tártaros el lugar donde nunca estuvo. Para quien no tiene el libro delante ahora, es una cita textual ahora a continuación de Italo Calvino. Irene es un nombre de ciudad a lo lejos, y si uno se acerca, cambia. Quizás de Irene he hablado ya bajo otros nombres. Quizá no he hablado sino de Irene. Fin de la cita.
Hay quien jura haber alcanzado sus imponentes defensas y haber retrocedido después, intimidado por los guardias armados, las trincheras y las barricadas. Son pocos y no merecen mayor credibilidad, porque carecen de pruebas que corroboren sus testimonios. Pero hay quien emprendió el descenso al valle sin que hasta hoy se haya tenido noticia de su paradero. Esto es distinto. Esa ausencia de información alimenta la esperanza de que, en esa fortaleza inexpugnable, acaso sea posible aspirar a una vida mejor. Y no es que en la meseta vivamos con penuria o necesidades. Aquí arriba no falta de nada. Llevamos una existencia cómoda, pero terriblemente aburrida. Matamos el tiempo mirando abajo, imaginando el significado de los sonidos que arrastra el aire, de los colores que reflejan las nubes al alba o al atardecer. Música de bombos y trompetas o fuegos encendidos por una guerra civil. Perdón. Irene es, por tanto, anhelo de lo que ignoramos y esperanza de lo que soñamos, aunque jamás comprenderemos. Calles sinuosamente rectas, fuentes secas, edificios sin construir ni gente que los habite. Una ciudad abarrotada de vida y fantasmas, de certezas y conjeturas, de lo que su nombre evoca y solo queda en el recuerdo. Lo tengo bien organizado. Todos piensan que estoy chiflado. Muchos lo intentaron y no sabemos si lo lograron. Yo confío en mi suerte y son más mis deseos que mis miedos. Partiré temprano para rodear la meseta, porque los caminos se pierden al adentrarse en el bosque. Ahora contemplo a Irene desde arriba. Quizá mañana solo sea un nombre que cambie cuando baje al valle, una ciudad con otro nombre cuando esté dentro o cuando hable de ella, aunque no hable de Irene. ¿Algo más? No, eso es todo. Muy bien. He llegado al final. Me ha costado, pero... Termino comentando mis relatos. En mis relatos he tomado algunas ideas del propio libro, porque hay una que justamente es la que ha citado Rafael y que ahora de la que ahora comentaré, y he hecho una historia basada en la ciudad de Tecla. La cita de Italo Calvino dice: ¿por qué la construcción de Tecla se hace tan larga? Dice: para que no empiece la destrucción. Entonces, con esta idea he intentado contar una especie de cuento infantil de un niño que se plantea en la emoción de los Reyes Magos, ¿no? Y los padres que están discutiendo si los Reyes Magos se lo deben dar el día de Navidad como si fuera Papá Noel, o si se lo deben dar el día de Reyes, ¿no? Y entonces el padre defiende, como parece que defiende Italo Calvino, que lo mejor es alargar el deseo lo máximo posible. Porque si el deseo, los niños toman las vacaciones el día 22 y el 24 ya tienen los regalos, ya la Navidad no tiene que ver con el deseo. Y entonces, bueno, se cuenta ahí esa pequeña historia. Y luego el último relato, que además cierra el libro por una casualidad, porque es uno de los últimos relatos de Italo Calvino, que tiene que ver con las ciudades y los signos. Era un tema complejo que Italo Calvino llamara a uno de sus cuentos La ciudad de los signos, porque era una cosa compleja, semántica, ¿no? Que había que... Y la cita que tomo dice: no se debe confundir nunca la ciudad con el discurso que la describe, ¿no? Y claro, esto implica toda una referencia, una reflexión sobre qué significa la palabra, ¿no? ¿Qué es la verdad? Si la palabra o las cosas que ocurren, ¿no? Las palabras las amamos porque somos escritores, pero yo particularmente le tengo miedo a la palabra. Con la palabra se escriben decretos y se escriben leyes y nos obligan a cosas. Las palabras, sobre todo desde la Revolución Francesa, hay alguien en una mesa... Ahora nos pasa a nosotros, hay alguien en una mesa en Bruselas o alguien en una mesa en Madrid, y dice que tenemos que hacer todos esto y ahora de pronto todo el mundo tiene que, no sé, hacer algo, ¿no? Ponerse mascarilla o algo, ¿no? Que alguien escribe en unas palabras, ¿no? Entonces, con las palabras yo tengo cierto respeto, ¿no? Sé que las palabras
una palabra puede ser un insulto y romper una amistad, una palabra, y es solo una palabra, ¿no? Y no es mucho más. Hay veces que las vidas se equilibran con las palabras y ganan las palabras. O sea, alguien ha podido ser muy amigo de otra persona durante 10 años, ha podido entregarse, acompañarlo, llevarlo al aeropuerto, estar en el hospital con su hijo el día que ha nacido a las 4 de la madrugada y tal, y luego lee unas líneas en las que dice: pero Manolo es un indeseable, y le hace más caso a las palabras escritas que a 10 años de convivencia, ¿no? Esto está pasando. Entonces, las palabras nos han llevado a la racionalidad, al logos, al avance, pero también nos ha llevado a la locura, ¿no? Les recuerdo que grandes escritos filosóficos llevaron a Auschwitz, ¿no? Estaba todo totalmente justificado por científicos de las universidades más potentes del mundo que estaban en Alemania a principios del siglo XX, ¿no? Y las palabras nos han llevado a la Segunda Guerra Mundial y a... En fin, las palabras, ¿no? Lo están viendo, ¿no? Alguien se enfada por algo y de pronto mueren personas, ¿no? Entonces, como han dicho que terminamos a las 1:15, ¿no? Yo creo que tengo tiempo para leer mi relato, sobre todo, si alguien se quiere ir, se puede ir, pero sobre todo porque creo que es la fiesta de la palabra escrita. Entonces, aparte la gente no lee mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dárselo hecho. Entonces, voy a intentar darle este relato de la ciudad y los signos que he escrito para... Cuando llegaron a la ciudad de Olivia, mis 2 ahijados, Elena me contó que el viaje le había provocado una gran conmoción. Habían pasado casi 3 meses en esa ciudad, llena de canales, con preciosos palacios de filigranas y pavos reales blancos por sus jardines. Así es como la describía Italo Calvino, ¿no? Como verán, el ambiente orientalista también a todos nosotros, ¿no? Nos ha cambiado la manera de escribir, porque no hemos podido escribir justamente como escribimos normalmente, sino que teníamos que entrar en un universo que era distinto, que era el oriental y el de Italo Calvino, ¿no? Parece que estoy dando una clase, porque me paro, estoy leyendo un texto y me paro. No sé si haré esto más. Voy a intentar seguir para que se concentren. Allí conocieron a Talid, un joven encantador del que Elena se enamoró. Apenas quedaban recuerdos de la peste que había azotado a la ciudad, como a toda Europa durante una decena de años. Olivia volvía a llenarse de viajeros que traían telas y especies de India y Catay, y sus calles bullían de vitalidad. Elena, con esa edad en que las mujeres empiezan a estar preocupadas por no estar casadas, no entendía por qué, estando aquí en Valencia, tan rodeada de buenos pretendientes, alguno incluso familiar del Papa Borgia, cuando llegó allí se quedó tan prendada de un joven tan humilde. El hermano mayor de Elena, Guillermo, que era quien la había llevado, escuchaba su narración con rostro de enfado. Estábamos en mi casa, Palacio de la Albufera, donde, decía Elena, se respiraba la calma de los filósofos, un lugar tranquilo del Mediterráneo para meditar y descansar. Imagina, padrino, lo largo que se nos hizo el viaje por mar. Hicimos paradas en Argel y Túnez, luego cruzamos hasta las islas griegas. Yo estaba emocionada por salir de Valencia, me parecía sentir una energía masculina. Yo no era una mujer, era un marino, se rió. No me cansaba de ver el mar y ansiar con nuevos lugares. Llegamos por fin a la ciudad turca de Constantinópolis, antigua capital del Imperio Romano. Eso sí que era una capital, la capital del mundo. Yo sonreí. Y luego fuimos a caballo durante 2 jornadas. Padrino, fue llegar y conocer a Talid. Era el hijo del posadero. La posada no era una cosa pequeña, era una gran casa con muchas habitaciones y un patio lleno de plantas. Me gustaron los ojos de Talid, eran negros, como los de mi hermano, y estaban llenos de chispa. Un pequeño truán, interrumpió Guillermo. Es verdad, hermano, pero no se es truán por elección, sino por necesidad. Entre aquellos que se resignan a su sino de pobreza y miseria, prefiero a los que luchan por salir adelante, aunque sea a costa de los demás. Claro, ¿a costa de quién va a ser? De los que tienen más, como nosotros, dijo su hermano. Sí, padrino. Y Elena me miró con tristeza, desencantada. Nos robó. Primero se hizo mi amigo y me enseñó las calles y canales de la ciudad a orillas del Mar Mayor, que nuestros geógrafos llaman Mar Negro, y luego nos engañó. Pero reconoce, hermano,
que su picaresca tuvo astucia. Enamorarte no me parece signo de gran sagacidad. Tienes razón en eso, hermano padrino. Y se dirigió a mí apesadumbrada. ¿Por qué me enamoré tan fácilmente? No es difícil imaginarlo. Ah, sí, dímelo, padrino. Bueno, es solo una hipótesis, pero a veces las personas que viven rodeadas de cariño no son conscientes de cuánto dan y reciben cada día. Tú te despiertas y besas a tu madre, luego juegas con tus hermanos pequeños, sales y te ríes con tus amigas, en la comida besas a tu padre y él te toca la cara con enorme amor, que yo lo he visto. Tu aya te da caprichos a todas horas y te cuida la ropa y tú la besas como si fuera una abuela querida. Cuando viajas, tu amor apenas tiene un don de proyectarse y conviertes a un ratón de las calles en un príncipe. Podría ser, padrino, podría ser. Qué aguda apreciación. De hecho, es común que quienes viajan se crean amados con rapidez por el primero que les ayude en algo. Tal es nuestra carencia de cariño y amistad. Y los pillos lo saben, o creen que los viajeros somos unos ingenuos, pero no somos ingenuos, estamos faltos de cariño y amor. Padrino, eso debió de pasarme a mí, pero ¿mi amor no fue verdadero? No, claro que fue verdadero. El amor es un sentimiento que puede producirse por distintas provocaciones. Algunas veces es por interés. Ves a alguien que te conviene y crees que esa persona encaja contigo y te imaginas un futuro alegre y la eliges. Otras veces tienes una carencia y te enamoras de quien te ayuda. Hay muchas pacientes que se han enamorado de su médico. Cuando viajas, estás más indefensa. Lo que te ha ocurrido es normal. Me tranquilizas, padrino. Pensé que era una tonta. Tonta es un buen término para cuando bajas la guardia intelectual por culpa de estar en un entorno adverso. Le dije sonriendo. Ay, padrino, creía que me estabas salvando. Pero, bueno, dime cómo te robó. Es un poco íntimo, padrino. Primero me llevó a conocer la ciudad. Subimos a un promontorio desde donde se veía el mar, que él decía que era un lago, aunque nada más que mar se veía en el horizonte. No te lo vas a creer, pero llevaba una pequeña bolsa de tela de donde sacó 2 copas de fino cristal y un pequeño odre de vino, y nos lo sirvió como si fuera un elegante camarero del rey. Después de beber ese vino, viendo el atardecer en el mar, nos besamos. Pero fue un beso casto y lleno de amor, te lo aseguro, padrino. Bueno, querida, si lo sentiste como tal, no lo eches en el saco de las historias negativas. Ese fue un momento hermoso y lleno de vida, pues manténlo en el recuerdo como tal. Muchas historias de amor terminan mal, pero eso no borra todos los momentos bellos. Tienes razón, padrino, nunca lo podré olvidar. Fue mi primer beso, pero cómo me gustó. Repetimos, ese día y otros, también es normal, le dije. Y es que, además, cuando se está fuera del entorno habitual, pareciera que las normas no existieran. Nuevo ámbito, nuevas reglas. No está la guardia de las reglas sociales, la vigilancia de los vecinos, el qué dirán de la familia. Viajar da sensación de libertad, aunque en todos los lugares hay reglas. Gracias, padrino. Al menos sé que solo caí en unas redes que son habituales. Pero tú no eres una mujer cualquiera, interrumpió su hermano. Eres la heredera de un condado importante de nuestra tierra, miembro de una familia ilustre de comerciantes valencianos. Lo sé, hermano. Quizás tendríais que haberme educado con más luces, con maestros de la lógica y el pensamiento, como te educaron a ti, no que a mí solo me enseñaron a coser y a tocar la espineta. Tranquilizaos, hermanos, les dije. Creo que ella lleva razón. Piensa que estás empezando a ser una nueva mujer porque viajas y viajar te ha enseñado. ¿Qué me ha enseñado? ¿Los peligros de la ingenuidad? No es mala enseñanza. Bueno, estás a salvo. Sigue contándome, ¿cómo robó? Esperó a que yo vendiera nuestras telas, dice el hermano. Sí, continuó ella casi llorando. Esperó a que Guillermo vendiera nuestras telas y a que convirtiera sus ganancias en piedras preciosas para poder viajar. Luego me dijo que había organizado una gran fiesta en mi honor en el Palacio Alí Bantor y que debía ponerme mis mejores galas. Le hablé de mis vestidos y me propuso que luciera un collar. Si lo tenía. Yo no lo tenía, pero él debía de saber que se lo pediría a mi hermano. Él me hizo un precioso collar con 1/3 de nuestras ganancias y así me vestí. Conseguí una doncella que me acompañara al baile y nada más salir a la calle, unos ladrones nos atacaron y fueron directamente a por mi collar. Fueron rápidos y limpios. Me quedé impactada, me eché a llorar. No supe si volver a nuestra posada o seguir en dirección a la fiesta. Cuando llegué a la supuesta fiesta, me encontré con un edificio cerrado y sin sombra de talid por ningún lado.
Entonces lo comprendí todo. No lo he vuelto a ver. Pobre chiquilla, le dije. ¿Y has perdido algo más que esas piedras? Padrino, ¿te has traído algo más de Olivia? Entonces Elena salió llorando del salón. Guillermo y yo nos pusimos en lo peor. Fue entonces cuando Guillermo, ya a sola, me dijo: nada de lo que te ha contado es tan bonito y fantástico como ella dice. Olivia está envuelta en una nube de hollín y de pringue que se pega a las paredes de las casas. En sus calles los remolques, en sus maniobras, aplastan a los peatones contra los muros. Toda la ciudad es miserable. Los viajeros que ocupan sus calles son unos desarrapados, muertos de hambre. Los canales son apestosos. Allí es donde echan todos los restos de sus deposiciones y las basuras. La posada era una cochambre con animales hambrientos por todas partes y el tal Talid era un ladronzuelo miserable. Pero hombre, Guillermo, no veas las cosas así. La mentira no está en el discurso, está en las cosas. Ella lo vivió así. Nunca le impongas tu interpretación, le dije. Gracias. Muy bien. Bueno, esperemos que esto también le haya animado a poder leer nuestros relatos y a cultivarlos. Hoy en día la gente dice que no sabe qué hacer con los libros, ¿no? Que tienen muchos libros, no los pueden tirar, no los pueden vender, no los pueden regalar. Los hijos parece que ya no quieren nuestros libros. Sin embargo, los libros son tesoros, son recuerdos, y esperemos que esta tarde le haya quedado una pincelada de la importancia de la obra de Ítalo Calvino y, bueno, de nuestra pequeña aportación. No sé si tú quieres decir algo más. Si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta aquí a los escritores, ¿alguien quiere participar en algo? Claro, como no han leído el libro, pues no tienen preguntas. Es que las presentaciones son complicadas. Bueno, pues parece que no. Os habéis librado, ¿eh? Es que esta pregunta no se debe hacer. Yo en las presentaciones, porque, claro, parece como si ellos hubieran estado pensando en otras cosas, pero es que no tienen... Con todo lo que habéis leído, no tienen material. podría haber surgido alguna historia. Sí, podría. Y luego la literatura a veces no deja preguntas, deja emociones, ¿no? Eso podría ser otra cosa, que contaran lo que han sentido, ¿no? Pero... Voy a hacer una pregunta. Venga, vale. ¿Os habéis sentido un poco Marco Polo? Contándole las historias a Kublai Khan. Bueno, yo debo decir, si nadie habla, yo he intentado que habléis vosotros, ¿eh? Os he dejado 1 segundo y medio. Yo debo decir que soy un amante de Marco Polo desde que era muy pequeño. He leído sus historias y lo admiraba, y en uno de sus libros tengo hecho en la parte de atrás una anotación de cada ciudad por la que pasó, como si fueran deudas pendientes que tengo, ¿no? Quiero decir que yo he estado donde casi nadie ha estado, porque es un país que casi nadie conoce, que es Uzbekistán. Yo he estado en Uzbekistán solo para conocer la ruta de la seda, por donde pasó Marco Polo, porque ese me embrujaba el mundo de lo que debieron de pasar y sufrir, y lo valiente que fue Marco Polo conociendo esas ciudades. Y luego debo decir que lo he superado, porque yo he visitado 51 países del mundo, conozco toda América, he estado varias veces en China, en Tailandia, ya digo, África, Hawái, he estado en Israel, que ahora está sufriendo tanto, he estado... Entonces, bueno, pero Marco Polo para mí siempre ha sido un héroe, y bueno, sí, ponerme en la posibilidad de que una de esas historias, bueno, ocurriera en una de esas ciudades de las que él habla, que según cuenta Ítalo Calvino, me pareció encantador. Quiero aprovechar para hablar un momento, antes de que nos vayamos, de Ítalo Calvino, porque aparte de las actividades que se están haciendo aquí con el universo Ítalo Calvino que organiza Ana Bravo, yo mismo, por puro amor, he presentado un proyecto para la Feria del Libro
donde voy a leer en público 2 relatos que me fascinan de su libro Los amores difíciles. Entonces, el día 1 de noviembre, que es festivo, ¿recuerdan? El día 1 de noviembre, a la 1 de la tarde, en la Feria del Libro, en una de las casetas, leeré en público, me han permitido, porque esto lo he organizado con Casa del Libro, leeré 2 relatos de su libro Los amores difíciles. Yo soy de la generación que se empapó de Italo Calvino y que lo amó con locura. Recuerdo, todos empezamos con El varón rampante, que era un chaval que se oponía a sus padres, y claro, yo tendría 18 años cuando leí ese libro, y a partir de ahí ya me lo leí todo. Recuerdo todavía la emoción de verdad y profunda que sentí cuando leí el primer capítulo de Una noche de invierno, un viajero. Ese libro, me senté, me puse a leerlo y no podía parar de leerlo de esa emoción. Luego, por supuesto, la lectura de El caballero de Mediado, el vizconde de Mediado, El caballero inexistente, por supuesto, el sendero de los nidos de araña. Disfruté muchísimo, pero por encima de todo, si se quieren quedar con una propuesta por mi parte y tienen algo que leerse, léanse Los amores difíciles. Son historias de amor. Yo creo que Enrique García López Corchado tiene mucho el estilo de esos relatos. Entonces, Enrique, también te aconsejo, no sé si te acuerdas de haberlos leído en esa época, pero los relatos de Enrique siempre me recordaron a esos relatos simpáticos, originales, llenos de chispa, un poquito verdes, pero muy, muy suaves para la época, de Italo Calvino, en el libro Los amores difíciles. ¿Tú ese lo has leído? Ese en concreto no. De todas formas, esto que he leído y los otros no tienen esa chispa que dices tú. Tienen algún toque, algunos sí. No, para que lean tus otros libros. No es el desenfado de otros. ¿Cuántos libros tienes tú que se pueden comprar, yo qué sé, en Amazon? ¿Cuántos tienes a la venta? 6 libros a la venta, ¿no? Entonces, yo, de verdad, los relatos de Enrique son simpaticísimos, te ríes, son divertidos, están magníficamente escritos. Y la novela también. Y la novela, ¿no? Sí. En fin, ¿alguna publicidad más? Gracias. Luego te invito a un café, una cerveza, lo que tú quieras. ¿Algo más, Ana? Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por venir, gracias Ana por organizar todo este evento y os espero en el concierto también, el concierto del 31 en el Teatro Alameda. Gracias. ¿Nos hacemos una foto? Sí.